Muy buenas biglianos y biglianas, yo soy Darius y bienvenidos a nuestro canal de Lorcana. Hoy estamos grabando de noche, perdonad, no hay muy buena iluminación en mi piso, pero esto da un aire un poquito más tétrico, un aire un poquito más íntimo, un aire un poquito más bigliano para nuestra familia. Y es que hoy tengo una muy buena noticia que daros, y es que por fin he ganado mi tapete. Aquí os lo enseño, fijaros qué pasada, el tapete de Champion de Maléfica Dragona, porque he sido capaz de ganar un Championship de Fablet el otro día, este último sábado en Alcalá Comics. Estoy súper contento y hoy vengo a enseñaros la deck profile que me llevó al cielo de la victoria, y es que jugué con Purple Steel. Ya sabéis todos que, bueno, pues llegué a una final en un Championship previo con el mazo de Amber Steel y no fui capaz de ganarla, perdí contra justamente un Purple Steel. Y esta vez pues me decidí a jugar Purple Steel porque había estado testeándolo y la verdad lo considero ahora mismo el mazo más estable y más completo que hay en el meta. Así que hoy voy a enseñaros cómo es este mazo que me ha llevado a la victoria, cuáles son los ratios, cómo lo he jugado, para que vosotros también podáis imitarme si es que tenéis todas estas cartas y todavía no habéis ganado vuestro tapete. Aún estáis a tiempo porque este fin de semana todavía hay set Championships de Fablet, así que aunque estemos a las puertas de Whispers, que sale a principios de noviembre, no perdáis la ilusión, no perdáis las esperanzas, porque creo que si jugáis este mazo tenéis muchas opciones de ganar vuestro set Championship vosotros también. Lo primero, quería hablaros un poquito de los matchups que tuve durante el torneo. Fue un torneo de unas 20 personas y el suizo, por lo tanto, fueron 5 rondas. La primera ronda fue contra Emerald Steel, contra Verde Acero, y esta ronda fue bastante dura, acabé ganándola 2-1 gracias a una inclusión muy spicy en el mazo que luego os contaré. Vamos, si no llego a añadirlas, ya os digo que es que palmo la primera ronda y no estoy aquí hablándoos de mi tapete, o sea, estaría hablándoos de otra cosa. La segunda ronda la perdí contra Blarpel, contra un muy buen jugador de Blarpel, Fernando de los Blue Genies. Fue muy duro. Blarpel es un poquito el matchup que más puede atragantarse, pero con Purple Steel es perfectamente posible ganarles. En esta ocasión no fui capaz y se complicó de repente un poquito el suizo porque me puse con un 1-1, un récord bastante peliagudo. Sin embargo, en la tercera partida me tocó contra otro Blarpel y en esta ocasión sí fui capaz de ganarle, y además 2-0. Bueno, pues eso me dio fuerzas para seguir adelante, y en la cuarta ronda fue la ronda claramente más difícil. Gané 2-1, pero fue muy complicado contra un muy buen colega, Isma, que juega también Purple Steel y lo juega muy bien. Creo que se podría haber decantado para cualquiera de los dos lados, pero acabé ganando 2-1 y gracias a eso me puse con un récord de 3-1, y la última ronda pues pude pactar el empate y asegurarme entrar en el top 8, al cual me colé como tercero. La primera ronda del top 8, en cuartos de final, me encontré nuevamente con otro Mirror de Purple Steel, otro muy buen jugador de los Blue Genies, que fui capaz de ganar 2-1, y las semifinales contra un gran amigo, José Castro, que también es jugador de Purple Steel y también es de los Blue Genies. Nos llenaron la tienda de Alcalá Comics estos Blue Genies, y bueno, pues nuevamente aquí creo que podría haberse decantado del lado de cualquiera de los dos, pero pues la suerte cayó de mi lado. Pude ganarle 2-1 y pasar a la final nuevamente contra el archienemigo, el Blarpel, y ganarle 2-1 gracias en parte a que, como yo tenía el dado por haber quedado tercero y este Blarpel había quedado por debajo de mí en el suizo, pues conseguí ganarle las dos partidas en las que yo salía. La verdad que muy contento con el resultado, además ganando a mucho Mirror, a mucho Blarpel, que muchas veces este mazo no se llega a jugar por el miedo de que Blarpel pues te puede pasar por encima, y creo que ganar este Championship demuestra que para nada, que Purple Steel es un mazo muy completo. Fijaros que no me llegué a cruzar contra ningún Amber Steel, que en teoría es buen matchup para el Purple Steel, y aún así fui capaz de ganar el Championship con este mazo, con lo cual es una opción muy buena si podéis conseguir todas estas cartas. De manera que sin más dilación, vamos con la deck profile. Bueno, aquí estamos con el tapete de Champion, como no, recién adquirido, este tapete tan absolutamente fantástico de Maléfica Dragona. Vamos a explicar este deck profile que me llevó a la victoria. Como costes 1 tenemos 4 copias de el Capitán Hook.
y es que el Capitán Hook se trata de nuestro mejor coste 1 en general para casi todos los matchups, especialmente cuando salimos segundos, dado que va a ser una amenaza para la mesa del rival evitando que gire muchas cosas. Tened en cuenta que con ese Challenger +2 que tiene podemos llevarnos por delante Calhouns e incluso cuando le chetamos un poquito el ataque podemos llevarnos por delante incluso personajes de 4 de vida como Daisy Ducks o como Tianas y Bodyguards de 4 de vida. Casi nunca vamos a lorear con él a no ser que estemos muy seguros de que el rival no nos lo va a tradear, dado que cuando nos lo atacan pues solo tiene 1 de ataque, pero cuando somos nosotros los que atacamos gracias a ese Challenger +2 vamos a tener 3 de ataque, con lo cual pues un coste 1 que queremos ver en 4 copias porque casi siempre va a ser nuestra opción preferida. Siguiente coste 1 que vamos a llevar son 3 copias de Diablo Obedient Raven, el cuervo obediente, y es que es un personaje de 0 de ataque y 1 de vida, pero ya sabemos todos que cuando es eliminado vamos a poder robar una carta, así que va a ser nuestra opción preferida contra Blarpel o cuando vamos primeros, dado que en esos matchups sí que nos interesa que el rival, si quiere, pues nos lo tradee y vamos a tener un robo más. Ya sabemos que cuando salimos primeros tenemos ventaja de iniciativa, pero tenemos una desventaja de cartas. Bueno, pues con Diablo vamos a poder recuperar esa desventaja de cartas. Sin embargo, es un muy mal coste 1 contra Amber Steel o contra Esmeralda Ámbar, mazos agro que vamos a tener que controlar desde el principio de la partida. Es por eso que solamente llevo 3 copias, dado que me va a servir especialmente contra Blarpel o contra el Mirror de morado acero exclusivamente cuando vamos primeros. Nuestro siguiente coste 1 son 3 copias de Happy, el caballero enanito, y bueno, pues simplemente se trata de un 2-1 que es evasivo en nuestro turno. Esto nos va a servir para limpiar evasivos del rival, dado que si logramos aumentar su ataque pues puede llevarse por delante por ejemplo a un Dumbo cuando tiene 1 más de ataque, o si le chetamos el ataque con un Jafar o con un Hypnotic Strange pues vamos a poder incluso llevarnos por delante a un genio del rival. Además tenemos que tener en cuenta que el ser evasivo en nuestro turno va a combar con el personaje que nos va a dar value principalmente, exacto, Dumbo. Vamos a poder girar a Happy, pagar una tinta para ganar un lore y robar una carta a la habilidad de Dumbo, y es que sea evasivo en nuestro turno pues es muy bueno. Sin embargo, pues tampoco es el mejor personaje del mundo para tradear con solo ese 1 de vida, con lo cual pues por eso también prefiero llevarlo a 3 copias. Como veis, este es nuestro último personaje de coste 1, llevamos únicamente 10 copias de personaje de coste 1 y es que este es un mazo muy tempo. La única ocasión en la que vamos a querer realmente jugar un personaje de coste 1 es en el turno 1, de manera que 10 copias de un coste 1 es suficiente para, en general, en la mayoría de las partidas, ver este buen inicio, pero considero que luego son malos top decks y no llevaría más de 10 copias, como mucho 11, dependiendo de la cantidad de cartas que queráis llevar. Siguiente personaje, y se trata de nuestro personaje más importante de coste 2, es Calhoun. Y es que, bueno, pues aquí podemos ver cómo tengo esta Calhoun foil en francés, tengo otras Calhounes en inglés, pero las tengo en el mazo de Amber Steel y bueno, pues por eso aquí he metido una Calhoun en inglés y 2 francesas, una de ellas foil. Calhoun se trata de un personaje muy fuerte gracias a ese resist que tiene, ese resist +1, y a los 3 puntos de ataque, dado que cuando logramos aumentarle el ataque le pasa como al Capitán Hook, se va a poder llevar por delante a personajes muy fuertes del rival. Además es un personaje que nos da lore mientras ataca a la mesa contraria, con lo cual se trata de prácticamente una win condition porque nos deja limpiar la mesa del rival mientras vamos ganando lore. Es la mayor pesadilla del agro. Y diréis, ¿por qué no llevas 4 copias si se trata del mejor turno 2? Bueno, pues porque he preferido aumentar la consistencia de este mazo y llevar un número muy bajito de no entintables. Llevamos únicamente 12 no entintables y la verdad es que seguiría jugándolo así porque Calhoun es buenísima, pero tampoco es fundamental, imprescindible para ganar las partidas. Si la vemos está genial, pero si no la vemos no pasa nada. Vamos a poder jugar otro turno 2 y vamos a poder jugar a mesa, vamos a poder batallar perfectamente contra nuestro rival, como vamos a poder seguir viendo. Y es que llevamos también 3 copias de este Jafar Royal Vizier, este reprint,
que se trata de un personaje con unas estadísticas iguales a las de Calhoun, un 3-2 con 1 de lore, pero en este caso no tiene el resist +1 y no va a ganar los 2 de lore que gana Calhoun cuando elimina un personaje, por lo cual es claramente inferior, pero sí que tiene una característica muy importante, y es que al igual que Happy se trata de evasivo en nuestro turno, y eso lo hace muy querido. Muchas veces podemos combar con Dumbo y además con él también podemos eliminar personajes evasivos del rival. Por ejemplo, fijaros que con esos 3 de ataque por sí mismo podemos eliminar un Dumbo del contrario. Con lo cual, pues se trata de un personaje muy bueno. Como podéis observar, tiene exactamente la misma línea de habilidades y de estadísticas que el Mr. Smee. Yo he preferido llevar el Jafar simplemente pues por preferencia personal, porque Jafar es un personaje que me encanta. 3 copias de este Jafar y, como os digo, pues muchas veces si lo vemos en la mano inicial pues nos lo vamos a quedar, porque en general nuestro mulligan, luego vamos a hablar un poquito de él, vamos a tender a quedarnos un personaje de coste 1 y un personaje de coste 2. Por lo tanto, si vemos un Jafar, normalmente pues nos vamos a quedar también con él para asegurarnos un poquito esa curva. Vamos con los últimos personajes de coste 2, y es que llevamos 2 copias de esta Madame Mim Tiny Adversary, que le va a dar a todo Challenger +1, y es lo que hablábamos. Con esta Madame Mim en el campo, pues nuestros Capitán Hook van a poder atacar de 4, nuestros Happys van a poder atacar de 3 y eliminar a Dumbos evasivos del rival, y nuestras Calhounes también van a poder atacar de 4, así como nuestros Jafares. Se trata, por lo tanto, de un personaje que nos ayuda mucho con los trades values, es decir, que nos ayuda mucho con los tradeos hacia los personajes del rival. Sin embargo, por sí misma, pues no es un personaje que nos vaya a ayudar a controlar la mesa, por lo tanto, pues por eso llevamos únicamente 2 copias. Además, se trata en general de un mal drop contra Blarpel, porque pues no va a hacer demasiado contra ellos. Sin embargo, sí que es muy bueno en el Mirror Match y contra Amber Steel. Además, es también muy bueno en el matchup contra perritos, contra Esmeralda Ámbar, porque tienen muchos personajes que son de 4 de vida, y gracias a ella, como digo, pues podemos eliminar estos personajes de un solo challenge. De manera que cuando la vemos se trata pues de una adición muy valiosa a nuestra mesa, pero si no la vemos, pues bueno, tampoco vamos seguramente a echarla tanto en falta como otras piezas, y por ello es que llevamos únicamente 2 copias. Creo que es un número adecuado para llevarla. Vamos ya con los últimos personajes de coste 2, y es que había dicho que Madame Mim era la última, pero he mentido, y esto es así porque llevamos 3 copias de Doc, que en este caso pues también los llevo en francés, porque las 4 copias de Doc en inglés las tengo en el mazo de Amber Steel, y aquí tenemos a Prof, la versión francesa de Doc. Y es que estos Doc, aunque son un personaje de coste 2, no los vamos a querer jugar nunca, salvo que no nos quede ninguna otra opción, en el turno 2. ¿Por qué? Pues porque obviamente van a ser un pequeño motor de robo para nuestro mazo. Vamos a poder jugarlo para descartar nuestra mano y robar 2 cartas. Idealmente vamos a querer jugarlo cuando no tengamos ninguna carta en la mano, bien porque nos la hayamos vaciado o bien porque ya no tengamos nada y este sea nuestro top deck, que es uno de los mejores top deck, la verdad, que podemos tener en este mazo. Y me podéis preguntar lo mismo que en la Calhoun, ¿por qué no vamos a llevar 4 copias de Doc si es tan bueno, si es un motor de robo, si nos rellena la mano? Pues por lo mismo que ella, porque es un personaje no entintable y además todos conocéis la amarga sensación que es tener 2 Docs en la mano, porque pues evidentemente uno nos va a descartar la mano antes de robar, y como son no entintables pues no podemos entintarlo para quitárnoslo de encima. Vamos a tener que descartarlo con una cobra o vamos a tener que descartarlo con el efecto del otro Doc que juguemos, o pues jugarlo sin utilizar su efecto, pero esto siempre se siente un poquito mal, ¿verdad? Porque no tiene unas estadísticas muy fuertes, no nos ayuda demasiado a romper la mesa del rival. Es por eso que creo que 3 copias es bastante adecuado. Además, este se trata de un mazo que tiene muchísimas herramientas de robo. Creo que hay mucha gente que sobrevalora a Doc, es decir, no me malinterpretéis, se trata de una pieza fundamental y se trata de una herramienta de robo brutal, y muchas veces nos gana las partidas cuando vemos un Doc tras otro y vamos encadenando esos robos y vamos llenando la mesa, pero la sensación de briqueo que se tiene cuando se tienen 2 Docs o incluso 3 Docs en la mano es muy mala, y igual que te puede dar partidas te las puede quitar. Por eso creo que no hay que ser demasiado greedy con los Docs, creo que no hay que abusar demasiado de esta mecánica, porque tenemos muchas herramientas de value en el mazo como para depender únicamente de esta carta, con lo cual creo que 3 copias es el número perfecto, y durante el torneo sentí
que, bueno, pues vi muchas veces los docks cuando los necesitaba, pero no tuve esa sensación de exceso, no tuve apenas 2 docks en la mano muchas veces, pude utilizar muchas otras herramientas de robo y casi nunca mi mano estaba vacía, con lo cual, bueno, pues creo que 3 docks es el número adecuado y creo que os podéis acostumbrar a tener este número y jugar adecuadamente el mazo de esta manera. Obviamente va a depender de si podéis conseguir todas las herramientas de robo que lleva este mazo, esta deck profile, pero bueno, pues creo que para este mazo en concreto que estoy jugando yo, 3 dogs es el número perfecto. Vamos ya con los personajes de coste 3 y es que tenemos aquí al mejor coste 3 que tiene este mazo y es una carta común, sí señores, se trata de el Genio Dragón, Genie Satisfied Dragon, y es que bueno, pues tiene unas estadísticas muy buenas, unas estadísticas vainilla, por coste 3 es un 3-4, bastante vida, un buen ataque, pero es que encima gana evasivo en nuestro turno, con lo cual pues nos sirve para challengear evasivos del rival, especialmente Dumbos o Genios, y además para utilizar el efecto de nuestro Dumbo para poder robar si es que queremos. En general va a ser nuestro coste 3 favorito, prácticamente sea cual sea nuestro matchup, pero especialmente contra matchups morados, tanto Purple Steel, el Mirror, como Blarpel, y es que este genio va a ser una amenaza continua para los Dumbos del rival. Es por eso que en estos matchups pues nos lo vamos a quedar de mano inicial. Siguiente personaje de coste 3 que también vamos a llevar a 4 copias, la Cobra Gigante. Y es que si hablábamos de que el Genio Dragón tiene unas muy buenas estadísticas, la Cobra Gigante se pasa el juego literal porque es un 4-4 solo por coste 3. Es verdad que tiene Vanish, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado si pensamos que estamos enfrentándonos a un mazo que lleva muchas acciones, por ejemplo, pues Amber Steel, estas estadísticas literalmente le rompen, pero tiene acceso a la patada, tiene acceso al cañón y por lo tanto nuestra Cobra pues puede sufrir en ese sentido. Pasa un poquito lo mismo en el Mirror, son unas estadísticas muy fuertes para pelear la mesa, pero nos lo pueden tarjetear con un Hypnotic Strength, con una patada o con un cañón, lo peor de todo, porque solo por 1 de coste pues nos la eliminarían. Es por eso que en general, si puedo elegir otro coste 3, vamos a intentar jugar otro coste 3 en curva. Y entonces, pues ¿por qué llevamos 4 copias? Bueno, pues por su segundo efecto, y es que ya sabemos todos que cuando lo jugamos podemos descartar una carta para ganar 2 de lore. Esto literalmente me dio no solo una, sino 2 partidas a lo largo del Championship. Es por ello que os recomiendo llevarla a 4 copias, no importa qué otras cartas tengáis que recortar, esta es fundamental para cerrar partidas porque os puede significar la diferencia entre una victoria y una derrota. Cobra Gigante sin duda a 4 copias. Siguiente personaje de coste 3 van a ser 2 copias de este Jafar que las tengo en foil. Se trata de un Jafar común, el Aspiring Ruler, y es que ya sabemos que es un personaje bastante útil. Se trata de una versión, bueno, pues que en principio se pensaba que iba a ser un poquito peor que la Lilo de este set, que la Lilo da Challenger +2 a toda la mesa, pero es que muchas veces pues lo vamos a querer utilizar solo para dar Challenger +2 a una carta, con lo cual pues ahí es mucho mejor este personaje que por coste 3, igual que la Lilo, tiene un punto de fuerza más, es un 3-2, y un punto de lore más, lo cual es bastante relevante, y es que fijaros que hasta ahora todas nuestras cartas que hemos enseñado se tratan de cartas de un único punto de lore. Quise incorporar 2 copias de este Jafar para también poder correr un poquito cuando fuera necesario. Además ese fuerza 3 es bastante útil si os cruzáis contra algún verde azul porque bueno, pues no se va a ir con Under the Sea y va a poder seguir loreando durante algún turno, con lo cual bueno, pues Jafar, Aspiring Ruler, 2 copias, me gusta mucho este personaje. Al principio la llevaba a 1 copia y para el Championship aumenté en 2 copias y la verdad, muy contento con su funcionamiento. Y último personaje de coste 3, y aquí es un poquito mi tech spicy, y es que son 3 Benjas, el guardián de la gema del dragón. Y es que bueno, ya sabéis todos lo fan que soy del Esmeralda Acero, del Verde Acero, un mazo que puede sorprender, puede que no nos lo vayamos a esperar, pero desde luego podéis encontrároslo en vuestros set championships porque es un mazo barato de construir y que tiene bastantes posibilidades de llegar muy arriba. Así que bueno, pues si nos ponen un Emerald Chromicon en la cara,
aunque nosotros vayamos haciendo trade value y limpiando la mesa del rival, nos van a estar molestando continuamente, levantándonos personajes a la mano y pues nos van a ganar la partida. O sea, es que se puede atragantar perfectamente el Emerald Chromicon tanto en el Esmeralda Acero como en el matchup contra Perritos, que en principio Purple Steel tiene un buen matchup contra todo lo agro y Perritos es un mazo agro, pero esa herramienta nos puede molestar muchísimo. Si logran colocar un Emerald Chromicon y nosotros no tenemos forma de eliminar ese objeto, pues se nos puede atragantar, ya os lo digo, y por eso jugar 3 copias de Benja fue muy relevante durante el Championship. Mi primera partida fue contra Esmeralda Acero y bueno, si no llego a tener estas 3 copias de Benja, probablemente habría perdido la primera partida y no estaría aquí enseñándoos este tapete de Champion. Al ver el Emerald Chromicon, juego al Benja, al jugarlo puedo eliminar un ítem que yo quiera, elimino el Chromicon y entonces ya voy limpiando la mesa de mi rival tranquilamente, con lo cual fueron 2 partidas muy cómodas y acabé ganando 2-1, pero claramente Benja pues fue muy relevante. Además, lejos de eso, se trata de un personaje pues un poco parecido a Jafar, en el sentido de que tiene una utilidad concreta y aparte tiene unas buenas estadísticas con 2 de lore, nos sirve para correr cuando tenemos que correr. Se trata de un personaje que seguiría llevando a 3 copias. Es verdad que tuve que quitar personajes de coste 3 que son muy útiles, como la Rosita Blanca, que te da un lore al jugarse, y lo que sí que pude echar más de menos es a Pit, porque ya sabéis todos que cuando clavas bien un Pit y evitas las acciones del rival, esto puede atragantársele bastante, pero bueno, pues decidí optar por llevar estos Benjas y esos Jafares y la verdad es que no me arrepiento y creo que si os encontráis contra Emerald Chromicon, pues podéis agradecer mucho el llevar a estos pedazos de mentores. Empezamos con los personajes de coste 4 y es que llevamos 4 copias, como no, de Genie. Y es que se trata de nuestro mejor drop en el turno 4 sin duda, con lo cual, como podéis observar, es la primera y única no entintable que llevamos a 4 copias. Genie Wish Fulfilled. Esta carta es muy buena, ya todos lo sabemos, porque nos da value instantáneo. Cuando lo jugamos, robamos una carta, nos lo vamos a querer quedar prácticamente siempre de mano inicial, a no ser que sepamos que estamos jugando contra agro, porque contra agro pues no necesitamos tanta mano, pero en el resto de matchups, especialmente contra morado, ya sea morado acero o ya sea Blarpel, pues vamos a quedarnos de mano inicial a este genio, incluso aunque sea no entintable, porque muchas veces la diferencia entre ganar o perder se trata de si en turno 4 has podido poner este genio, robar y posteriormente ya tener este pedazo de cuerpo de 4 de culo con el cual vamos a ir loreando de 2 en 2. Y es que de nuevo estos quests de 2 nos pueden dar la partida mucho más rápido que los quests de 1. Nada más que comentar del genio, un pedazo de crack, 4 copias, como no. Vamos al siguiente personaje de coste 4 y es que, bueno, pues nuestros personajes de coste 4 son los MVPs de este mazo y aquí está una de las adiciones de las que más contento estoy y es esta Isma. Yo era de los que al principio no confiaba demasiado en ella porque es verdad que las cartas que tienes que girar para utilizar su efecto y que no lo hacen al lorear en general pues parece que no son tan buenas, ¿verdad? Porque todos queremos lorear y que al mismo tiempo que loreamos pues ya pase el efecto, pero es que el efecto de Isma es tremendamente brutal y nos da un value instantáneo increíble. Es verdad que nos tiene que sobrevivir un turno, pero si el rival no tiene respuesta se le atraganta muchísimo, nos rellena la mano y hacemos muchísima mesa gracias a ellas. Literalmente durante todo el torneo las estuve tratando como si fueran no entintables, como si fueran un tesoro y solo las entinté en caso de extrema necesidad. De hecho, si podía jugar varias Ismas seguidas, por ejemplo una Isma en el turno 5 y luego una Isma en el turno 6 y tener varias Ismas, el rival tal vez solo me podía responder a una de ellas y posteriormente yo activaba el efecto de una Isma, me rellenaba la mano y es que literalmente, o sea, hubo varias partidas donde tenía 2 Ismas en el terreno de juego. Yo jugaba porque pues vas entintando cada turno con este mazo, al final robas bastante y eres capaz de llegar a 7, 8 tintas, 9, 10, incluso más y bueno, pues gracias a eso te vacías la mano, giras a Isma, robas 3 cartas, vuelves a jugarlas porque tienes muchas tintas
y incluso activo la otra Isma. O sea, cuando haces eso, el rival literalmente es que prácticamente abandona, porque has llenado la mesa de personajes que además son personajes fuertes. Literalmente me parece la MVP. No la bajaría nunca de 4 copias a no ser que no tengáis las 4 copias. Yo al principio de la temporada solo tenía una Isma y estuve jugando con una copia, prácticamente no la veía nunca, pero es verdad que bueno, pues cuando la veía, la verdad siempre me la respondían, así que bueno, pues me hice con 2 copias y estuve jugando con 2 copias de Isma y 2 copias de la Madame Mim Elefanta, y no me parecía mal porque la Madame Mim Elefanta es verdad que me daba bastantes cosas, pero finalmente me acabé adquiriendo las 4 Ismas y la primera vez que probé el mazo con las 4 Ismas descubrí que es claramente una herramienta brutal que nos permite incluso competir en value con mazos como Blarpel. Yo al principio de la temporada tenía mucho miedo de que este mazo no pudiera responder adecuadamente a Blarpel, dado que es el tier 1, el mazo más jugado, por eso no me llegaba a convencer. Bueno, pues claramente con esta línea de costes 4, con las 4 Ismas, con los 4 Genies y los 4 Dumbos que vamos a ver ahora, es que puedes intentar incluso competir en value con Blarpel si le has controlado bien la mesa y tú sigues robando, sigues llenando mesa. A ellos se les atraganta muchísimo porque no pueden limpiar muchos personajes a la vez, salvo con el monstruo. Con lo cual, bueno, pues mi recomendación absoluta, si podéis tener acceso a jugar 4 Ismas, vais a ver un salto de calidad en el mazo, vais a ver que podéis competir contra mazos que pensabais que no podríais competir, y es que esta Isma os va a dar muchísimo robo. Claramente MVP de mis set championships. Y como no, último personaje de coste 4, Dumbo, la 9ª maravilla del universo. Madre mía, qué pedazo de carta. Os recomiendo igualmente, si tenéis acceso a los Dumbos, que juguéis 4 copias porque van a daros muchísimo value. Y es que, nuevamente, cuando tienes en la mesa a varios evasivos, ya sean evasivos durante tu turno, como Jafar, Happy, como el genio dragón satisfecho, también lo podemos utilizar con otros evasivos como Elsa o como el genio de coste 4, pues obviamente vamos a tener muchísimo valor cuando sacamos este Dumbo, y desde el momento en el que lo sacamos podemos girar y pagar 1 para robar una carta y ganar un lore, hacer lo mismo. Fijaros que si esto lo hacemos cuando estamos con 7 tintas y tenemos esta mesa, gastamos 4 tintas en el Dumbo y podemos por 3 tintas robar 3 cartas. Ya sabéis lo importante que es tener cartas en la mano, tener opciones para poner en la mesa, para responder al rival. Es una pasada, con lo cual este Dumbo sin duda recomiendo, como digo, si podéis tener las 4 copias, que no haya dudas, que juguéis las 4 copias. Intentad tratarlo como una carta no entintable, es decir, que si podéis guardároslo para turnos posteriores, mucho mejor. Obviamente, pues si al principio lo tenéis que entintar, igual que la Isma, pues lo entintáis y ya está, para eso es intintable, pero insisto, si os lo podéis guardar para turnos posteriores, lo agradeceréis, porque el rival os lo tiene que responder, y cuando el rival tiene que responder a un Dumbo y tiene que responder a una Isma y luego le ponéis otro Dumbo, pues ya os digo que muchas veces se le van a atragantar todas las opciones, porque ya sabemos que las cartas de la mano no son infinitas, las Elsas para girarte algo y matarlo no son infinitas, los Hades para entintarte algo no son infinitos, con lo cual pues estamos poniéndole demasiadas opciones al rival que nos tiene que eliminar, porque si no le ganaremos la partida. Y eso es lo que pasa con estas cartas, que nos dan muchísimo valor futuro si no nos las responden en el momento. Digamos que de nuestros costes 4 tenemos uno que queremos jugar en el turno 4, siempre que sea posible, que es el genio, y otros que queremos jugar más adelante, que son la Isma y el Dumbo. Es decir, que en el turno 4 jugaremos el genio porque es valor instantáneo, robamos una carta con él, y posteriormente en el turno 5 ya podemos jugar a Dumbo, robar una carta con genio porque nos sobra una tinta, o podemos jugar a Isma, rellenar con un coste 1 si lo tenemos, pero si no nos responden esta Isma, podemos vaciarnos la mano, hacer su efecto y robar 3 cartas. Como os digo, se trata de una línea de costes 4 absolutamente espectacular, y por eso no reduciría ni en una sola copia ninguna de ellas. Vamos ya con nuestros personajes de coste 5, y como no, vamos a llevar 4 copias de Elsa, de Fifth Spirit, y protagonizando aquí mi copia promo,
que me encanta, es un dibujo fabuloso. No puedo tener todavía las 4 de estas, pero la verdad me encantaría, aunque también el diseño original me flipa y además teniéndolas así en foil, pues bueno, me gustan también mucho. Ya sabéis que es un personaje fundamental para este mazo, es por ello que tampoco eliminaría ni una sola copia de Elsa, porque al tener ese evasivo con Rus y el efecto más importante de todos, que es que al jugarla podemos exertar un personaje del rival, pues nos permite responder a lo que el rival nos ponga. Además, con ese evasivo es también carne de Dumbo, pues una personaje que creo que en cualquier tipo de mazo morado va a ir a 4 copias porque se trata de algo totalmente increíble. Y por supuesto, 2 copias de esta bella. Se trata de un personaje que es igualmente muy bueno, pero no recomendaría llevarla a más copias porque es un poquito más circunstancial. La Elsa casi siempre va a entrar muy bien, mientras que la Bella, pues bueno, necesitamos haber acumulado daño o necesitamos que nuestro rival nos haya dejado girado algo con bastante ataque y nosotros tener algo con bastante vida, que en este caso pues podría ser el genio dragón que tiene 4 de vida, o nuestro genio normal que tiene 4 de vida, o nuestra Elsa que tiene 5 de vida, para acumular daño ahí y posteriormente moverlo con Bella. Ya sabemos que cuando la jugamos pues movemos hasta 3 contadores de daño. Muy importante esto de hasta 3, podemos elegir solamente mover 1 o 2 y luego pues bueno, se trata nuevamente de un personaje que va a lorear de 2, con lo cual también nos ayuda un poquito a correr y tiene un cuerpo de 4-4, no es tan fácil de eliminar, así que sí, yo sí seguiría llevando este par de copias de Bella. Creo que hay jugadores de Purple Steel que no son muy fans de ella, pero a mí me gusta muchísimo. Además, da pie a combos que el rival muchas veces no puede esperarse y nos deja limpiar la mesa de otra manera que no es solamente a base de challenge, con lo cual también es capaz de eliminar personajes que no están girados, lo cual pues es muy importante. Sin duda, nuestro último personaje de coste 5, muy bueno. Y vamos a pasar ya a las acciones del mazo. Como no, vamos a llevar, y es que tengo mis 4 copias promo y estas sí que las llevo en mi macito. Llevamos, como no, las 4 copias de la patada. No necesito explicar lo importante que es esta carta, sí que necesito explicar que vamos a ser muy greedies para intentar conseguirla en el mulligan. Luego vamos a explicar un poquito cómo hacer el mulligan en este mazo, pero básicamente nos vamos a quedar casi siempre con turno 1, turno 2 y con patada, y lo demás es muy prescindible. Y diréis, oye, ¿y turno 3 para cantar la patada? Pues es bastante prescindible porque llevamos bastantes costes 3, con lo cual si no conseguimos un coste 3 al principio en el mulligan es probable que lo robemos más adelante. Y fijaros que tenemos pues el robo inicial si estamos segundos, luego el robo del turno 1, robo del turno 2 y robo del turno 3. Tendríamos 3 o 4 robos para conseguir ese personaje de coste 3, que llevamos un montón, pero patadas solo llevamos 4. Así que aprovechad este mazo, se trata de un mazo muy estable, con pocas no entintables. Hay que ser agresivos en el mulligan porque la patada es literalmente la que nos permite ganar las partidas, es nuestra win condition. Vamos a explicar cómo sería nuestra curva de juego perfecta, y esto es así tanto si vamos primeros como si vamos segundos. Nuestro plan de juego pues es bastante similar en este sentido. En turno 1 vamos a querer jugar un personaje de coste 1, a poder ser Capitán Hook, pero ya os digo, pues cualquier personaje de coste 1. En turno 2 jugaremos un personaje de coste 2, nuestro mejor personaje de coste 2 sería la Calhoun, pero insisto, si jugamos el Jafar o incluso si jugamos la Madame Mim o en un momento desesperado, por ejemplo yo tuve que jugar un Doc sin utilizar su efecto porque necesito llenar la mesa, necesito tener todos esos personajes escalonados, un coste 1, un coste 2 y posteriormente jugaremos un coste 3. Aquí es muy importante ver que este coste 3 no nos lo vayan a poder matar. Si estamos on the play está prácticamente asegurado, no hay ninguna manera en la que el rival pueda eliminar este coste 3, sobre todo si no se trata de una cobra, porque a una cobra sí nos la pueden eliminar echándole un cañón, pero a un genio dragón no nos lo pueden eliminar con un cañón y nosotros no vamos a girar nada de momento. Y en coste 4 pues lo mejor que podemos jugar es un genio para robar. Aquí fijaros que tenemos 4 personajes, con lo cual cantar la patada con el genio nos permite eliminar algo de 4 de vida del rival, que puede ser, pues en el caso de Blarpel, un genio, o en el caso de Purple Steel, un genio dragón. Fijaros lo importante que es esto para conseguir dominar la mesa y a partir de ahí nuestro rival no va a poder hacer nada. Hemos tomado completamente la iniciativa
hemos prácticamente ganado la partida y aquí os tengo que dar un consejo muy importante y es que si tenéis que elegir qué personaje eliminar del rival con la patada del genio, pues obviamente para Amber Steel no hace falta que os diga que la patada prácticamente siempre va a ir contra Tiana, porque si no pues estáis muertos, porque Tiana evita que vuestros challenges sean efectivos, pero cuando estamos contra el Mirror muchas veces podréis sentiros muy tentados de eliminar a esta molesta Calhoun, ¿verdad? Con ese resist +1 y que cuando giramos personajes nos los elimina gratis, pero si tiene cualquier personaje de coste 3, aunque sea un Benja, aunque sea una Rosita, algo que no penséis que es mucha amenaza, eliminad a ese personaje de coste 3 con la patada, porque de esa manera estáis evitando que ellos puedan cantaros patada de vuelta. Fijaros que el coste de Calhoun es únicamente un coste 2, con lo cual, por muy molesta que sea, no puede cantarnos la patada, va a tener que pagarla si no tiene un personaje de coste más alto. Con lo cual, bueno, pues ese un consejo importante que os doy y obviamente la patada, como os digo, hay que intentar buscarla, hay que intentar conseguirla, son solo 4 copias, pero es claramente nuestra mejor carta del juego. Es la que nos permite tomar la iniciativa y ganar las partidas desde el principio, con lo cual intentad conseguir sí o sí esta patada en vuestro mulligan. Y por último, las dos últimas acciones del juego, llevamos 2 copias de Fire the Cannons y 2 copias de Hypnotic Strange. Fire the Cannons se trata de una carta que por sí sola es bastante buena, pero obviamente se trata de un top deck malísimo. Cuando no tienes cartas en la mano, robar esto, pues bueno, pues te mata bastante. Es bueno llevarla a 2 copias porque como tenemos la Isma nos podemos rellenar bastante rápido la mano, pero no aumentaría más de 2 copias en este mazo. Y luego 2 copias de Hypnotic Strange que, además de robar una carta, nos da Challenger +2 a un personaje que nosotros seleccionemos. Igual que el cañón, pues recordad que sirven para eliminar ilusiones del rival, pero si nos damos este Challenger +2 a nuestro propio personaje, muchas veces podemos hacer un buen trade value. Por ejemplo, con un genio nuestro podemos eliminar un genio del rival, porque de 2 de ataque pasaríamos a 4 de ataque, eliminando esos 4 de vida y nosotros sobreviviendo, y además pues robamos una carta. Encima es entintable, con lo cual, bueno, pues me gusta también bastante. Este ha sido todo el deck profile. Espero que os haya gustado y ahora vamos a hablar un poquito acerca del mulligan que vamos a seguir. Bien, pues ya estamos aquí para probar el mulligan del mazo y nos hemos venido a Dreamborn. Esta es la lista de nuestro mazo, exactamente la misma que os he enseñado en físico, pues aquí la tenemos en digital. Vamos a darle a simular y vamos a darle a New Game. Vamos a simular que estamos on the play, es decir, que salimos primeros y que no sabemos el mazo que lleva nuestro rival. Vale, perfecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que con este mazo es muy importante que nos quedemos un coste 1, no más, un solo coste 1. No sabemos contra lo que estamos enfrentándonos y aquí es un poquito una decisión difícil entre si nos quedamos con el Capitán Hook, que sería muy bueno en general para cualquier matchup salvo contra Blarpel, que nos vendría mejor el Diablo. Con lo cual, bueno, pues como no sabemos contra lo que nos estamos enfrentando, pues casi que nos vamos a quedar con el Capitán Hook y quitaremos los otros 2 costes 1. En cuanto al resto de cartas, aquí nada más que os recomendaría quedaros con el Genio Dragón si sabemos que nos estamos enfrentando contra algún mazo morado, pero no sería muy necesario tal vez contra otros matchups como contra Ámbar. Entonces, bueno, pues tendría dudas de si quedármelo, pero en general, si no vemos la patada, os recomiendo que también os tiréis los costes 3, incluyendo el genio y por supuesto la cobra gigante, dado que no son necesarios quedárnoslos de mulligan, es mucho más necesario quedarnos un coste 2, dado que llevamos 12 costes 3 y únicamente llevamos 8 costes 2 que queremos jugar en turno 2, sin contar con los docks. Con lo cual, pues bueno, aquí como os digo, nos quitaríamos los costes 3 para aumentar nuestras probabilidades de ver un coste 2 y de ver la patada, nuestra mejor carta, como os he dicho en la deck profile. Por supuesto, los Dumbos son buenísimos, pero no hace falta quedárselos de mano inicial. Serán una carta que posteriormente nos dará mucho value cuando lo veamos, pero de entrada lo que queremos ver es nuestra curva. Necesitamos ese coste 2 y necesitamos esa patada. De manera que aquí únicamente nos quedaríamos con un coste 1, en este caso el Capitán Hook. Y vemos que
bastante bien, pues se cumple nuestro objetivo. Nos ha entrado una Calhoun para el turno 2, que es la mejor personaje de coste 2 que podemos tener. Posteriormente, para el turno 3, pues podremos elegir entre Benja o entre Jafar. Y posteriormente, en turno 4, si no nos entra un genio para el robo, pues jugaremos una Isma. Con lo cual, pues veis que aquí tenemos una curva bastante maja. Es verdad que no hemos visto patada, pero hemos realizado un mulligan bastante agresivo para verla. Nos hemos tirado 6 cartas quedándonos únicamente con el coste 1, con lo cual, bueno, pues yo consideraría que este mulligan nos ha salido perfecto. Vamos a imaginar ahora que estamos on the draw, es decir, que salimos segundos y que no sabemos contra lo que nos estamos enfrentando, que vamos ciegos. Realmente el mulligan va a ser muy parecido al anterior. El mulligan de esta baraja no es nada complicado y es que siempre vamos a tender a quedarnos pues un coste 1, un coste 2 y la patada si es que la vemos. Y aquí pues ya se cumplen 2 de nuestros requisitos. Vemos un happy, que es un coste 1, nos lo vamos a quedar porque probablemente no nos entre otro, y vemos la patada, el Strength of a Raging Fire. Por supuesto nos vamos a quedar esos 2 personajes seguro, pero sin embargo no vemos coste 2, con lo cual vamos a volver a ser agresivos en nuestro mulligan. Podemos permitirnoslo dado que solo llevamos 12 no entintables, con lo cual es poco probable que se nos briquee la mano y vamos a robar nuevas cartas, ¿vale? Vemos que de entrada no tenemos coste 3, pero confiamos en robarlo. Lo que sí que tenemos son más costes 1, que no os aconsejo del todo jugarlos en turno 2, pero tal vez con la mano que tenemos y ese dock que nos puede rellenar la mano, la mejor jugada aquí sería jugar en turno 1, pues por ejemplo este Capitán Hook, jugar en turno 2 un Happy o el Diablo y el Fire de Cannons para matar a lo que haya puesto el rival, y jugar en turno 3 pues al Jafar para luego posteriormente ya robar con Doc. No se trata de la curva perfecta, pero tened en cuenta que estamos on the draw, es decir, en el turno 1 vamos a tener un robo, en el turno 2 vamos a tener otro robo y en el turno 3 vamos a tener otro robo, por lo cual es bastante probable que lleguemos a robar uno de esos costes 3 que tenemos en el mazo para poder cantar la patada y así poder levantar un poquito la mesa que nos haya puesto el rival. Además, como os digo, Fire the Cannons es una carta bastante buena on the draw. Incluso podemos jugarla en turno 1 y no plantar ningún personaje. Si el rival, por ejemplo, nos pone un Capitán Hook, pues nuestra jugada perfectamente on the draw puede ser entintar el Happy, por ejemplo, y jugar Fire the Cannons. Y en el turno 2 ya jugar tranquilamente Jafar o jugar a Diablo y Capitán Hook, porque teniendo a Doc pues nos vamos a poder rellenar la mano. Vamos a darle a juego nuevo y en esta ocasión nos vamos a estar enfrentando contra Amber Steel Agro. Vale, pues aquí contra Amber Steel Agro, en general, tanto si vamos on the play u on the draw, vamos a buscar justamente las cartas que nos han salido, es decir, un coste 1 que es el Capitán Hook siempre para poder eliminar cuanto antes a los rivales que nos vayan poniendo, el mejor coste 2 que es la Calhoun, o sea que obviamente nos la vamos a quedar, y fijaros que vemos doble patada. Aquí podríamos ser greedy y quedarnos las 2 patadas porque además tenemos genio y además tenemos Dumbo y Elsa, que van a ser buenas tintas para los turnos iniciales, pero quedándonos con doble patada nos vamos a vaciar bastante rápido la mano, con lo cual, bueno, pues contando con que Elsa y Dumbo los vamos a poder entintar bastante fácilmente al principio, tal vez me quitaría una de las 2 patadas para ver si tenemos suerte y nos entra el genio de coste 4 no entintable. Vamos a ver. Oye, pues ni tan mal, nos entra la Madame Mim, que va a ser de muchísima ayuda para este matchup en concreto. En turno 1 entintaríamos Dumbo y jugaríamos a Capitán Hook. En turno 2 entintaríamos Elsa u otra carta que nos guste menos y jugaríamos a Calhoun. Y en turno 3 entintaríamos otra carta que nos haya podido entrar para intentar guardarnos la Madame Mim en la mano y jugaríamos al Genie. Posteriormente, en turno 4 ya podríamos cantar con Genie la patada para limpiar a esa molesta Tiana del rival y por supuesto posteriormente podríamos lanzar a el campo de batalla a la Madame Mim para dar Challenger +1 a toda nuestra mesa y de esa manera limpiar tranquilamente todos sus personajes. O sea que yo diría que esta mano nos ha salido perfecta, muy difícilmente el Amber Steel nos podría ganar la partida teniendo estas cartas nosotros. Vamos a ver ahora cómo sería el mulligan contra Blarpel y aquí sí que os recomiendo tanto on the draw como on the play
que busquemos quedarnos siempre con el genio dragón y con el genio de coste 4. También es muy bueno este Happy, que es evasivo, y pues vamos a seguir utilizando a nuestros costes 1 y costes 2, con lo cual eso sí los vamos a querer buscar, con lo cual pues aquí vamos a hacer un mulligan bastante sencillito quedándonos a Happy y quedándonos a patada. Vamos a quitar Jafar, vamos a quitar Isma, vamos a quitar Bella, Cobra y Benja y vamos a intentar buscar un coste 2 y tal vez esos genios que tantos nos van a ayudar contra el matchup morado. Fijaros que no nos sale nada mal la jugada y es que vamos a poder entintar un Happy into Happy, posteriormente entintaría a Jafar para jugar Calhoun, que a pesar de que no puede atacar evasivos, pues es bastante molesta con ese resist +1 y va a evitar que sus personajes se giren fácilmente, y posteriormente pues entintaríamos por ejemplo a Dumbo u otra carta que nos entre para jugar a Genio, con el cual ya en el siguiente turno podríamos cantar nuevamente la patada para eliminar a su genio que juegue en turno 3, y de esa forma se le complica mucho la partida al jugador de Blarpel. Si somos capaces posteriormente de generar value con Dumbo o con las Ismas como os he explicado en el deck profile, de verdad que Blarpel no se hace un matchup tan complicado, especialmente cuando hemos llevado la iniciativa y más todavía si hemos conseguido cantar esta patada. Por eso es una carta tan central y tan clave que tenemos que buscar en todos los mulligans. Vamos a otro juego y esta vez vamos a ver cómo sería el matchup contra un mazo que lleve verde, ya sea el verde acero o ya sea el verde ámbar. Me valen cualquiera de los dos y justamente nos toca la carta central de la que os estaba hablando, los Benja. Así es que gracias a este Benja pude ganar fácilmente la primera ronda del suizo del Championship del otro día, 2-1 a Pedro, mi querido amigo jugador de Emerald Steel, que bueno, pues en la primera partida me la lió con esos cromicones que no le pude partir, pero a partir de ahí mis Benjas hicieron el resto. Pues claramente aquí recomendaría quedarse con el Benja y básicamente no me quedaría nada más que con el Benja y la patada, porque intentaría buscar desesperadamente un turno 1 y un turno 2. Vamos a ver cómo nos sale, y nos sale bastante regulero porque no tenemos coste 1. Esto me pasó varias veces durante el torneo, al final tenemos 10 cartas de coste 1, no es siempre asegurado que nos vaya a salir un coste 1, pero no pasa nada, aún así la partida se puede ganar igualmente. Sobre todo os comento que habiéndonos quedado Benja como coste 3 para partir su Chromicon, estamos bastante cubiertos. Simplemente entintaríamos, pues por ejemplo, probablemente al Jafar en el coste 1 y pasaríamos, y posteriormente entintaríamos alguna de las otras dos en el turno 2 para jugar a este Jafar Visir Real. Luego en el turno 3, como os digo, probablemente jugaría Benja para partir su Emerald Chromicon, y si no han jugado un Emerald Chromicon pues jugaría otra cosa para guardarme este Benja en la mano como oro en paño, de manera que bueno, pues la Cobra o el Jafar tal vez no los habrían tintado y habrían tintado una Elsa mejor para guardarnos otro posible drop 3 en el turno 3 que no sea Benja. Así que bueno, pues tened eso en cuenta. Luego posteriormente podremos cantar igualmente la patada con nuestro coste 3, pero lo importante en este matchup es quedarse siempre con Benja cuando lo veamos en el mulligan, y si no lo vemos, buscarlo. Vamos a probar un nuevo juego y en este caso vemos una curva que nos gusta mucho. Vemos Capitán Hook de coste 1, vemos Calhoun de coste 2, pero no vemos a Benja y tampoco vemos patada, con lo cual pues sería agresivo buscando esas opciones. Y nuevamente tenemos éxito, aquí está nuestro amigo Benja. Perfecto, entintaríamos un Dumbo y jugaríamos a Capitán Hook, luego entintaríamos a la Isma o al Dumbo y jugaríamos la Calhoun, y luego entintaríamos cualquier otra cosa para jugar al Benja si nos ha jugado el Chromicon. Repito, si no, pues os recomiendo que os guardéis el Benja hasta que veáis ese Chromicon para poder partirlo. Por último vamos a hablar del mulligan que tenéis que seguir contra el Mirror Match si os estáis enfrentando contra otro Purple Steel. Vamos a hacerlo como si estuviéramos on the play, y aquí pues de entrada veo una mano magnífica. O sea, vemos que tenemos el Capitán Hook de coste 1, vemos que tenemos el Jafar de coste 2, tenemos un turno 3 que no es el mejor para poner en turno 3 porque tiene Vanish, pero tenemos dos patadas, tenemos Isma y Genio. Está bastante bien, bastante bien. ¿Cómo podría mejorarse esta mano? Pues en lugar de la Cobra Gigante sería mejor tener el Genio evasivo, el Genio Satisfied Dragon.
pero claro, nos la estamos jugando. Yo creo que hemos venido aquí a jugárnosla. Así que quitaría a Isma, que quitaría una de las dos patadas y quitaría la cobra gigante para quedarme con Hook, Jafar, una de las patadas y el genio. Y perfecto, nos sale la jugada idónea. Fijaros que en turno 1 pues entintaríamos a Happy para jugar a Capitán Hook, en turno 2 entintaríamos a Elsa para jugar a Jafar y en turno 3 entintaríamos cualquiera de las tintas que nos hayan venido posteriormente para jugar al genio. Turno 4 jugamos nuestro propio genio, cantamos patada con el genio Satisfied Dragon, 4 de daño a lo que tenga el rival enfrente y GG, well played. Básicamente ahí es muy difícil que se levanten a no ser que tengan una muñequita muy rota y empiecen a sacar dogs tras dogs y se llenen la mesa, pero es un inicio magnífico. Con la guía de Mulligan terminamos esta deck profile. Comentad si os ha gustado este formato físico más que el digital o os gusta más que hagamos guías de mazos en formato digital. Comentadlo y así sabemos si os gusta o no. No os olvidéis de seguirnos en redes, aquí os dejamos nuestro Instagram, dadle like. Por favor, suscribiros, es súper importante para nosotros, nos da muchísimo apoyo y nos encanta que la familia de Biglianos siga creciendo. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Darius, estos son Biglianos y esto ha sido otro nuevo vídeo de Lorcana. ¡Chao! Mi gata, mi gata, mi gatita, qué bonita es. ¡Ay, qué bonita! Bonita.